Buenas noches, familias asturianas. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Nosotras nos encontramos una vez más en nuestra casa en Vicente López, Libertador 1081, para transmitir el partido de Asturiano ante Ferro. Les pido a todos, si están ahí atentos, si están activos como usuarios en el chat, que nos vayan avisando si está todo ok, si se escucha bien o si están habiendo algunos problemas de comunicación. Estamos con unos auriculares y no estamos tan seguros de que esté todo ok. Listo, ya nos llega por cucaracha, es que se está escuchando bien, así que vamos a poder tener un encuentro digno de transmitir para que todos ustedes puedan disfrutar de lo más lindo que es el futsal por sobre todas las cosas. Ahora vemos ya la formación de ambos equipos. Vemos a la jueza Fanny Pinto como principal. Ahora vamos a decirles las árbitras que están a sus costados. Ahí pueden ver también los banners, los sponsors y la bandera que tiene Asturiano. Ahora vamos a ir diciéndoles los sponsors que pueden ir viendo. Tenemos a LNS Sport, tenemos a Tromen, BioArc, Salud Global, Farmacias y Perfumerías, Unitienda. Si quieren ser sponsors y están en nuestra camiseta, en nuestro short y por supuesto en nuestro polideportivo, los invitamos a que nos digan la propuesta que tienen. Lo pueden hacer vía redes sociales, @AsturFutsalFem, que seguramente lleguemos a un acuerdo. Ya se han saludado jugadoras con rivales, jugadoras con terna arbitral. Ahora va a ser el sorteo de capitanas. Vamos a ir diciéndoles quiénes son los cuartetos titulares en ambos equipos. Y pronto también iremos repasando algunos datos que hemos recolectado acerca de este rival que es Ferro. Y antes que me olvide, por las dudas, les aviso que ya han jugado todas las inferiores, sexta, quinta y cuarta. Ahora va a jugar primera y después va a jugar tercera, lo cual, como algunos ya saben, va a significar que el segundo tiempo va a estar con el micrófono abierto, pero no van a haber relatos porque tengo que ir al vestuario, hacer la entrada en calor y después jugar. Ahí está la arenga de las capitanas en sus respectivos equipos. La arenga también de las juezas. Por parte de Asturiano va a salir en el arco con la número 1, Jessica Delía. Nuestra capitana de cierre, Belu Bianchi, que ya arenga a sus jugadoras. De pivot va a ir la Colo. A la por izquierda, la Peti. A la por derecha, Melody Geller. Por parte de Ferro va a ir en el arco Isabela Lopresti. Por izquierda y capitana va a ir Sofía Pinoli. De cierre va a ir Lara Villalba. Por derecha va a ir la número 2, si no me equivoco. Ahora vamos a ir diciéndoles bien el número y el nombre, que no se lo vemos. Y de pivot va a ir la número 5, Medina. Ahora a confirmar quién va a ser la ala por derecha. El partido ya está por arrancar, están ultimando detalles. Fanny Pinto dialoga ya con el banco de Asturiano, pidiéndoles que se sienten, que se saquen los abrigos, quienes vayan a entrar en calor. El cronómetro ya está puesto. Vemos ya los últimos movimientos precompetitivos para que arranque este espectáculo en un polideportivo como es esta cancha llena de gente de ambos equipos, tanto de Ferro como de Asturiano. Y también me parece interesante que ambos conviven en paz para disfrutar lo que es este deporte. Están subiendo también a la gente que se encontraba cobrando las entradas. Ahora ya está por arrancar. Vemos ya a Asturiano preparándose para marcar lo que será el saque de Ferro. Vemos ya a Medina preparada para dar el pase que arranque este partido. Vemos ya también al cuerpo técnico de Ferro, encabezado por Nahuel Míguez, con muchas jugadoras ya
por entrar en calor. Ahora también están cerrando las puertas de este polideportivo para que no hayan accidentes, que se haya ninguna pelota a las canchas de afuera. Yo supongo que es para que arranque puntual el encuentro. 8:22 de la noche. Fanny Pinto da el pitazo inicial. Gracias a Dios por ahora. Ya arranca a rodar en la caprichosa. Quería jugar al tercero Pinoli. Era buena la cobertura de Melody Geller, que ya saca la caprichosa a la 40/20. Arranca a tocar Ferro. Quería jugarla. Asturiano presiona, roba. Asturiano ya quería proponérmelo. La pelota se pierde por la línea de fondo y es un nuevo saque lateral. El primero de este partido de Isabela Lopresti. Corre Pinoli, el pase va para Medina. Medina que ya juega con Lara Villalba. Villalba que la pisa, se la deja. ¡Ja! Lara por derecha. Recibe la primer falta, la número 13. El número que nos faltaba. Roldán, que queda un poco sentida en el piso. Melody Geller le estrecha la mano. Le pide perdón. Y eso también me parece que mientras llevan la pelota para el saque lateral, es a lo que apuntamos como club, a los valores, por sobre todas las cosas, al fair play y a ser competitiva sin perder nuestra identidad por sobre todas las cosas. La primera falta ya la suma Asturiano. Roldán que ya juega para Lara Villalba. Villalba que se la deja a Medina. Medina que ingresa al centro de la 40/20. Ahora quería jugarla paralela. Le queda a la capitana. Pinoli que se va por la línea de fondo. El puntinazo salva a Jessica Delía con una gran actuación. Atenta estaba la número 1 que desviaba esa pelota al tiro de esquina. Pinoli ya se encarga este córner. Movimientos de Medina. Ingresa Roldán que le quiere pegar el segundo palo. La saca, la Peti, ahora le queda a Melo, que empieza a amagar con gran tranquilidad. Su guía, la presión Ferro. Gana igualmente el saque lateral el equipo de Vicente López. La mueve ya la doctora que se la deja a la Peti. La número 8 que da indicaciones, juega. La paralela. Sin embargo, esa jugada no prospera ya. Tiene posesión de pelota Ferro. Tiene Villalba ahora. Presiona rápido Asturiano. Picaba Medina, era buena la cobertura de Belubianchi. Y así como la tenía recién Lopresti, ya la tiene Jessica Delía que juega ahora para la número 9. Geller que se la pisa para la Peti. La Peti que arranca a tener la caprichosa entre sus pies. Marca jugadas hacia la Colo. El pase era un poco impreciso. Y ahora es Ferro quien tiene nuevamente la pelota. Roldán ya juega. Quería proponer el mano a mano. Fanny Pinto cobra la segunda falta de este partido. Parecía ser una cortina. La Colo dialoga con la jueza. Villalba ya se acomoda para hacer este saque después de una falta. Les pido a aquellos usuarios que estén atentos en esta transmisión, que nos avisen cómo va escuchándose este partido. Los invitamos a que nos vayan comentando cómo están viendo este espectáculo. Pero se viene ahora Melody Geller con el balón de contra Asturiano. Sale de una, sale de dos, le quiere pegar en el palo. Le negó el gol a la Peti. Buena era la jugada que propuso Melody Geller. Arrancaba a amagar desde de la cancha. Gran habilidad de la número 9. La Peti no pudo en ese segundo palo. Con Asturiano que propone nuevamente. Ahora jugaba bien. Melody Geller que probaba. Leía bien ese pase, viajaba con el viaje a la pelota, anticipaba. Y ahora ya parece que se viene el primer cambio en Ferro. Está la número 3, Julia Ponce, partícipe de la selección argentina. Y ahora Roldán que tiene la caprichosa, la descarga con Medina. Medina que juega con Pinoli, que quiere proponer el mano a mano. Pasa Roldán con una cortina en cara por la 40/20 el centro. Por suerte no va en la dirección correcta. Y ahora Asturiano sigue teniendo el balón. Como les venía comentando, nos pueden ir diciendo vía chat cómo están viendo
el partido. Si están comiendo algo, alguna picada, si están con algún familiar o amigo, nos pueden subir una historia a Instagram arrobándonos en Astur Futsal Fem en Instagram. El partido es el de la fecha 21 entre Asturiano y Ferro. Pinoli ya juega para Lara Villalba, que quería alinear, nos dio esa sensación desde acá. No se llevaba a entender con Medina, la rebotaba la pelota en su pie derecho. Pasa la Colo, pasa Velo, el paseo para ella. Se queda la Presti, que parecía recibir un golpe de su compañera. Juega ya para Medina, que arranca a jugar el segundo palo. Estaba ahí la Peti, que hacía una buena cobertura, perdón, era Melody Geller. Sacaba ese balón al piso, no quería peligros en su arco. Mejor ir a barrer por cualquier cosa. Ingresó, como veníamos anticipando, Julia Ponce, salió Roldán. Viene Julia Ponce, se la pasa a Lara Villalba, que le pega. Cerquita pasaba, se salva Asturiano, la tercera clara que tiene el equipo visitante. Ya Agustín Policiquio cambia el cuarteto, ingresa de cierre Flor Campos, ingresa por izquierda Nati, por derecha Cachete Fernández, por pivot Vicky Rodríguez. El pase que iba al segundo palo y ahora se viene de contraferro con Pinoli, que se la juega a la Villalba en velocidad, quiere jugar el segundo palo. Iba al piso, Fernández sacaba la pelota al saque lateral. Pide la distancia a Pinoli. Se la deja a Ponce para que haga el saque lateral, que se le juega a Villalba. Sube la línea, presiona a Asturiano ahora, que quiere robar, roba. Y cobra una falta de Vicky Rodríguez para Lara Villalba. Asturiano tiene 3 faltas, Ferro por ahora no suma ninguna. El pase va para Pinoli, el puntinazo, el bloqueo de Campos. La pelota se pierde por la línea lateral y habrá un nuevo saque de banda para el equipo de oeste. Sale ahora de contra con Campos, la pelota se ensucia y gana Ferro, que ya juega para Pinoli. El pase va ahora para ella, subida la línea de presión, Asturiano. El pase era impreciso. El pedido de distancia ahora de Cachete para Pinoli. Los 5 metros obligatorios. El pase va para Rodríguez, que la frena muy bien de pecho. Quería jugar al centro en busca de esa cabeza. Era un poco por arriba el pase. Ya Ponce, que recibe con la balanza, juega para Pinoli. Cabeceaba Cachete, tratando de anticipar. Ingresó Laura Furman con la número 10. Salió Medina. Juega ahora ya la número 10 marcada por Natinero, que lo festeja. Recordemos que Laura Furman tuvo un pasado muy bueno en Italia. Volvió al equipo de Caballito, obteniendo muchos logros en un Ferro que había ganado absolutamente todo en 2019. Después vamos a ir diciéndoles algunos datos, pero que yo haya presenciado, por ejemplo, la Supercopa de Mujeres 2020. Ya juega Fernández, que quería proponer el mano a mano. Se le terminaba, vemos cómo diálogo con Policiquio, que lo alienta. Pinoli ya juega para Furman. Laura, que se la deja nuevamente al número 7, la capitana, que ya marcada por Florencia Campos, quería proponer una vez mano
El mano a mano con una bicicleta. Leía bien la número 14, el Astur. Hay un nuevo saque lateral, lo que va a ser un partido un poco trabado quizá. Me da la sensación que ambos equipos todavía se están estudiando. Ferro necesita ganar. Y Asturiano va por todo como hace partido tras partido. La jugadora preparada que marca Medina, que volvió a ingresar, salió esta vez Lalo Villalba para que tome un poco de aire. El paso va para Maldonado, si no me equivoco. Ahora vamos a confirmar el nombre. El paso ahora para Pinoli, que le quiere pegar. La saca con lo justo Jessica Delía, que se queda en un tiempo la pelota. Sí, Maldonado Barreiro es. No estaba equivocada. Y si mal no recuerdo, es una jugadora con pasado en All Boys. Rotación ahora de Ferro. Presiona a Asturiano. Tras un choque queda un poco sentida Laura Furman. Gana aún así el saque de banda. Asturiano le pega. Campos, el segundo palo. Le queda ahí ahora a Negro, que hace una buena cobertura para ganar el saque lateral. Se prepara ya la número 7. Vemos a Vicky que reclama una falta como pivot. Cachete, que tiene el balón ahora, la levanta para que corra en velocidad. Florencia Campos no se lleva a entender con Atineiro. Vemos en el banco a Asturiano que se prepara la China y Melo con pechera en mano. Maldonado que decide jugar en largo para que corra Furman. Salía en cobertura. Le pegaba en la cabeza a uno de la hinchada. Insólito, insólito. Al papá de Viole. La pelota se pierde por la línea del saque lateral. Ya repone Oeste con Maldonado como encargada. Maldonado que tiene el balón ahora, juega ya en pase de seguridad para Villalba, que se la deja llovida a Medina. La gana ahora Laura Furman, marcada por Vicky. La termina de sacar Florencia Campos. El tiempo no lo sabemos por la posición en la que nos encontramos, por si alguno pregunta ahí por el chat. Vamos a ir diciéndosela a medida que nuestro equipo de prensa nos la vaya cantando. Pero ustedes no se preocupen, que si la necesitan, la van a tener. La tiene ahora Vicky Rodríguez. Vemos ya a Laura Furman que pide el cambio, se prepara Cepeda, se prepara Ponce, ambas con pechera en mano. Fernández que se la juega a Florencia Campos, marcada por Medina. Juega la individual, pasa a 2 marcas, sube el segundo palo. Rodríguez se queda en 2 tiempos. Lopresti. El partido va 0-0 por la fecha número 20 del torneo de primera edición de AFA. Roba ahora Vicky Rodríguez, parecía una falta, ya repone ahora Oeste con Maldonado, que propone para Medina, que queda sola, le pega, tapó Jessica Delía y ahora viene Rodríguez, quería salir de contra. Dialoga con la jueza, que la advierte que una más irá a amonestar. Fanny Pinto ahora que frena el encuentro para dialogar con el cuerpo técnico asturiano. Piden los delegados de ambos equipos. Salió Fernández, ingresó la China. Salió Nati Negro e ingresó Melody Geller. Llaman ahora al delegado. Y mientras se va solucionando este tema para que no quede el tiempo muerto, vamos a ir comentándoles quiénes son nuestros sponsors, nuestros patrocinadores.
Para comenzar tenemos a Salud Global, una cadena de farmacias y perfumerías. Tienen ahí artículos para bebés, maternidad, suplementos, maquillaje, nutrición, vendas, lo que ustedes necesiten. Lo van a poder obtener ahí. Sus redes sociales son saludglobal.org, su sitio web es www.saludglobal.com. Y para quienes se pregunten dónde están las farmacias ubicadas, están en Palermo, Colegiales, El Botánico, Belgrano y Martínez. Por otro lado tenemos a Tromen, hornos y parrillas a gas y a leña. Su sitio web es www.tromen.com, sus redes sociales son Tromen Argentina. Y así como decimos en cada transmisión, por si quieren, un sábado, un domingo, al mediodía se juntan con amigos, quieren hacer un asadito. Tromen no solo es sinónimo de calefacción, sino de fuegos. Por otro lado también tenemos a Unitienda, marketing digital y web hosting. En 3 pasos crean tu sitio web profesional y personalizado. Por si lo querés contactar, lo puedes hacer vía redes sociales, @unitienda.ar, o por su sitio web www.unitienda.com. Como sabemos, es tu socio estratégico. Parece que el partido todavía no se va a retomar, así que vamos a tirarles un sponsor más, si les parece, a todos. Tenemos a BioArc, un estudio de arquitectura y construcción que tiene como visión trascender con los proyectos a través de la arquitectura y la construcción sostenible. Su sitio web es www.bioarc.net. Sus redes sociales son BioArc. Se retoma el partido. Pasa en velocidad Florencia Campos. Nos llega por poquito. Quedan 2 sponsors, así que aprovecho rapidito para tirar data. Tenemos a LNS Sport, indumentaria deportiva. www.lns-sport.com, @lns.sport en redes sociales. Y no me parece que sea casualidad, sino causalidad que vistan Asturiano, porque LNS viste pasiones. Por último tenemos al Astur Gym, lo que hace básicamente el gran rendimiento de Asturiano físicamente, máquinas de última generación y última tecnología, arduas pretemporadas, arduos entrenamientos vimos en ese gimnasio, que tiene absolutamente todo lo que puedan necesitar para tener un rendimiento óptimo y acorde a la camiseta que defendemos. No hace falta ser socios para que vayan a ese gimnasio, así que los invitamos a todos. Está en Libertador 1081, pero ahora se viene Melo Dieler, que juega el segundo palo. Se lo perdió. Vicky Rodríguez, inmejorable era la situación. Muy buena era la jugada. Por poquito no pudo ser el primer tanto del partido. Queda mucho por jugar, mucho para demostrar. Y ahora sube línea de presión Asturiano, que roba la pelota. Y ahora sí cobra una falta Fanny Pinto. Parecía un forcejeo un poco pasado, quizá, entre Vicky Rodríguez y Lara Villalba. La primera que suma el equipo de Caballito, si no me equivoco. La China que propone la paralela, no era muy efectiva. Y ahora hay un nuevo saque de arco para Ferro. Propone ya Lara Villalba a jugar por la línea con Cepeda, que la pisa con gran habilidad, sale con un mano a mano espectacular. La pelota la termina de sacar Melo Dieler. Cuando preguntaste de la comida, alguien dijo que estaba comiendo tarta de brócoli. Queda la pelota ahí. Cepeda se quejaba un camiseteo. Y ahora una pelota que era para Ferro. Yo no estoy tan segura para qué lado fue, sinceramente no quiero hablar sin saber. Melo Dieler ya repone esa pelota. Jugando para Belu, la doctora que cambia de lado para jugar con la China.
que propone ingresar por la 40/20 por el eje. Más precisamente gana la pelota, juega. Ahora para Vicky. Sale Lopresti, que se queda con el balón. Ya, se la deja a Villalba. Villalba, que se la deja a la número 14. Presionada por Melody Geller. Intenta robar ahora Belu. Era buena la cobertura de Lara Villalba, que también, como ya hemos anticipado con Ponce, es partícipe de la selección argentina y si no me equivoco, ha ido a jugar con la selección a Tandil en esos amistosos para estrenar cancha. Sale Vicky ahora, ingresa Lune Chahue. Se levanta el público asturiano con una de las canciones más emblemáticas, creo, de este club. Propone ya la paralela Melody Geller con la china. No llegaba la número 15, el balón iba más rápido. Y ahora hay nuevo posesión de pelota para el equipo visitante. Presiona ahora Lune Chahue con Medina con la pelota. Anticipaba esa pelota entre Medina y el destinatario, que suponemos que era Cepeda, ubicada en diagonal a ella en el segundo palo casi. Ahora Villalba, que propone jugar con Medina, que se la dejan 2 toques para Cepeda. Quería ver el segundo palo para que pique Lara Villalba. Vuelve a anticipar Melody Geller, que se tira al piso. Parece que se quedó sin aire. Le pregunta Pinto si está ok. Pero me parece que es por el gran desgaste físico que está habiendo en este partido arduo. Sale la china, ingresa la Petty. Se levanta Melody Geller, que respira hondo. Ya vuelve a rodar el esférico con Pinoli ahora marcada por Melody Geller, que saca una vez más la pelota. Le queda ahora a la Petty. Se cae Belu Bianchi, juega en profundidad para Chahue. La sacaba Lara Villalba. Pero con gran seguridad, muy buenos reflejos de la número 1. Se vuelve a frenar ahora el partido para que Fanny Pinto dé unas indicaciones a las jugadoras. Le pega ahora Melody Geller, no en la dirección deseada. Pinoli, que juega una vez más para Villalba, que juega ya de primera para Medina, que logra conectar con Furman. Gran asociación que está teniendo el conjunto este. Quería jugar el segundo palo, sale Jessica Delía, que ya se la deja a la capitana, queda de espalda, se la deja a Melody Geller, queda apretada, se la deja con gran certeza a Lune Chahue. Estaba ahí bien plantada Lara Villalba. Iba a ganar el saque lateral. Chahue presionaba un poquito más. El rebote no le favorecía. El partido va 0-0 para aquellos que preguntan por la fecha número 21 del torneo de primera edición de AFA. Por ahora nada más se ha jugado el partido entre Sportivo Barracas y Racing. Ha ganado el equipo de Dai Antonini, ha ganado el equipo de Piamonte, ha ganado Barracas. Y como les anticipé hace unos minutos, vamos a ir cantándoles
algunos datos de Ferro. Así que comenzaré, pero ahora se viene Melody Geller que juega en Individual el segundo palo. Se lo perdió Echagüe. Era muy buena la jugada. Un gol muy bueno. Gran pie a pie de la número 9 que despliega magia, despliega rivales. Se lo perdió Asturiano. Como les quería decir antes que se venga el Astu, Ferro va 13avo, 17 partidos jugados, 3 ganados, 8 empatados, entre ellos un gran 4-4 ante San Lorenzo y 6 perdidos. El partido anterior fue una victoria 1-0 ante Independiente, gol de Laura Furman de penal, donde también se otorgaron placas de reconocimiento y felicitaciones, por supuesto. Pero ahora Robo Pinoli define, el palo le niega, la saca Melody Geller. Se otorgaron placas de reconocimiento a la Peque Nava y a Vicky Vélez, jugadoras que tuvieron muy buen pasado en Ferro, que emigraron a Europa, más precisamente a España. Y fue muy buen partido, por lo que he podido ver. Sale Echagüe, vuelve a ingresar Vicky Fernández, esta vez como pivot. La número 12, que viene de unas fechas gloriosas, con unos golazos. La pelota se iba muy cerca de la transmisión. Casi que nos quedamos sin, pero tranca, que está todo bien. Sustos que dan gusto. Se me frenó el corazón. Ahora Cachete, que propone como pivot. Ingresa también la número 3, Majo Amande. Volvió a ingresar la China. El pedido de distancia ahora, Majo que juega para Belu, Belu que juega en 2 tiempos para la China. La China ahora que propone, el mano a mano se le terminaba a 40-20. Arenga, Policique, Arenga, Cleria. El partido a 0-0 está abierto para ambos equipos. La asociación que tiene ahora Villalba con Roldán. La China ahora, que se toma su tiempo, juega para Vicky Fernández, le quiere pegar, la sacó, la Presti, se la quedó en sus manos. Como si la pelota buscara jugadora, pero en arquera. Muy buena la tajada de Lopresti. Gran arquera tiene Ferro, que está demostrando su nivel partido a partido. Juega ya la doctora con la China, la número 15, que juega la paralela para Vicky Fernández, que se va a 2 marcas, se cae al piso, se vuelve a levantar. Propone ahora Pinoli que la pisa ante la marca de la China. Baja a ayudar Vicky Fernández, que termina de robar esa pelota y saca el balón de la 40-20. Frenan el partido. Ahora Fanny Pinto cuenta las jugadoras de Asturiano, las manda al banco, les indica que por el reglamento de AFA únicamente 5 jugadoras pueden estar paradas para lo que sería la entrada en calor. Les dice también que se saquen la pechera y se la pongan en mano para poder diferenciarlas. Y ahora Belu Bianchi, que terminaba de sacar ese balón peligroso para que haya un tiro de esquina. Sale Roldán, ingresa Ponce. Pinoli que se la juega, la número 3 que le pega. Era bueno el bloqueo de la China, que ya se prepara para marcar el córner. Le pegaba ahora. Furman no la agarraba bien. Le quiso pegar con los cordones. Es un nuevo saque lateral, esta vez para Asturiano. Ya el enlace con Fernández, que comienza a presionar ahora. Inducida al error a Medina, que se caía al piso.
Majo pide la distancia. Sube la China del segundo palo. Fernández dialoga con Majo. Movimientos en el área. Ponce y la China. Quería jugar ese remate. Cachete. Hay un nuevo saque de 3/4. El lateral para el equipo que viene hoy. O que está, mejor dicho, acá en Vicente López haciendo de local. Corre Majo, le pega. ¡Ve que le rebota! A Ponce la saca. Laura Furman. Se prepara. Maldonado. Con pechera en mano. La China que juega con la número 4, la capitana que se la deja Majo de primera, que la eleva para Vicky Fernández, que queda en el piso. Sentida. Dialoga ahora con el cuerpo técnico de Ferro. Ya se acerca a saber cómo está la jugadora de Asturiano. ¡Dale, Cachi, dale, dale! Pique ahora. ¿Para qué? Se vuelve a retomar el partido, sale. Furman la sacaba. La China. Ingresa Maldonado, que la pisa, se la deja para Furman, que ya juega el banda a banda con Ponce. Juega ahora con Pinoli, quería la paralela. Pasaba la número 7 en velocidad. No era preciso el pase. Negro ya se saque lateral, juega con Campos, que revierte para Melody Geller. Geller que juega para Campos, que iba en velocidad. Ya sale ahora la número 10, que juega para Pinoli, que hace un control orientado. La termina de sacar Florencia Campos de la cancha. Lu, ¿cuánto va de tiempo? 10 faltas. Asturiano suma.
en esta instancia de juego. Pinoli que pide la distancia. Melodieler que se la concede. Pinoli que camina, se acerca a Villalba. Ponce que le pega. Latinero ahora ya, que juega con Melody Geller, que recibe. Marcada por Ponce. La pisa Melody Geller. Le lee bien Ponce, pero ya la tiene una vez más. La número 9 que lucha cuerpo a cuerpo por el balón. Se cae, gana la falta. La marcaban entre dos, ya juega rápido. Se frena ahora el partido porque la jueza debía anotar esa falta. La segunda que suma el equipo de Caballito. Sale Negro, ingresa la Peti, salió Ponce, ingresó la número 9. Scocosa, como ya habíamos nombrado anteriormente. El Bardolá que ya se prepara para marcar este tiro libre. Ahora Florencia Campos que propone con Melody Geller, que juega de primera para Rodríguez, pero ahora se viene Scocosa. La jugada se ensucia un poco. Ganaba Vicky Rodríguez el saque lateral. Melody Geller que propone una jugada preparada, juega con la Peti. Se termina yendo el balón. Ingresa Medina, ella recibe el balón, pasa a Melody Geller, pero Asturiano ahora tiene la pelota, juega en velocidad, le queda ahí. La quería sacar Scocosa, pero ahí estaba, igualmente lo preste, atenta. Roba ahora Asturiano con Melody Geller, quiere jugarse la individual, le pega. ¡Gol! Marca la terna arbitral que se ha finalizado ese minuto para dar indicaciones. Recordemos que por cada tiempo ambos directores técnicos tienen una posibilidad de pedir minuto. 45 segundos quedan para que finalice este primer tiempo. Melody Geller que se la deja a Beru, que se la deja de Suela. Quiere jugársela ahora a la Peti que le pega. Le queda ahora el Lara Villalba que propone con Medina. Quiere salir de contra. Ahora con Scocosa. Sube la línea de presión Asturiano, ahora roba Vicky Rodríguez que se le deja ya a la Peti, queda de espalda, gira con gran habilidad. La número 8 quiere proponer el mano a mano, la sacaba. Con gran peligro Vicky. La sacaba, perdón, Pinoli. Sofía Pinoli, mejor dicho. Hoy estoy un poco torpe con los nombres. Me levanté muy temprano
Y eso me parece no está favoreciendo la transmisión. La tiene ya Melo Dieler, la jugadora de la selección argentina. Juega con Pelu. Intentaba pegarle, se queda Lopresti con el balón. Y ahora le queda a Pinoli. No la pudo controlar. Buscan ya esa pelota. Pocos segundos quedan para que finalice esta primera etapa. Pasa Belu. El pase va para enlazar con Rodríguez, que quiere girar, marcada por Lara Villalba. Juega ahora para Belu, que quiere pegarle. Queda ahora a Pinoli, que marca Belu. El pase va para Melo Dieler, que se la deja a la Peti. Ha finalizado el primer tiempo. Yo me despido de ustedes. El segundo tiempo quedará con el micrófono abierto. Si alguna se anima a relatarlo, puede hacer también. Yo voy a dejar los auriculares acá. Será siempre bienvenido. Me despido de ustedes y les agradezco que estén prendidos a esta transmisión. No se olviden antes, ahora aprovechando el entretiempo, de suscribirse, activar la campanita, hacernos redes sociales, @AstorFutsalFem. Nos vemos la próxima.
Está por empezar el segundo tiempo. El Astur va ganando 1-0.
Quedan 8 minutos 30 de partido.
Juez, el reloj. 4 segundos se comieron, juez. Lateral, chicas. Lateral con nosotras. Vamos, juez.
Acaban de echar al veedor de Ferro, se suspende el partido.